tríptico Foucault, la antinaturaleza de la biopolítica, y para hoy nos tocaba Vigilar y Castigar, que es nuestra cuarta sesión. La parte densa la llevará el compañero José Antonio Mejía, y bueno, vamos a hacer una breve introducción tal cual del propio texto. Bueno, pues teniendo en cuenta las sesiones anteriores, un poco como sistematizando, entonces, bueno, ahí este texto de Vigilar y Castigar en Foucault es el que, digamos, si habláramos en términos de música o así, o como de rock, sería como lo que lo catapulta hacia la fama o hacia como el mainstream, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, claro, es como ese libro que lo inscribe o que le termina de dar como un matiz a su pensamiento, porque previamente a este texto Foucault era como un historiador de la locura, tal cual, o sea, un tipo disperso, que no hacía ninguna como... o que hacía tantas polémicas, que hacía tantos matices, que hacía tantos cruces, tantos cortes, que todavía no se le entendía, o que se le consideraba un tipo sin postura política, o con una postura política como muy laxa, o como muy relativista, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, claro, y la siguiente sesión vamos a ver las charlas de Foucault que tiene, sobre todas las críticas que le van haciendo, sobre todo los pensadores marxistas, en tanto que lo consideraban un tipo burgués o un tipo laxo, en el sentido de que no estaba defendiendo una postura de clase en concreto, ¿no? Entonces, o como que no se posicionaba de una forma, digamos, desde la política tradicional o la política moderna, ¿no? Entonces, este texto lo lanza en el sentido de que aparece ya una postura política de Foucault muy clara, pero que se presenta desde otros niveles, desde otras categorías, desde nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, esa es la parte que, digamos, se salva bastante de Foucault. ¿Y cuál va a ser esa postura que va a ir tomando Foucault? Y que en la siguiente sesión vamos a ver las charlas ya posteriores que le empiezan a cuestionar sobre su obra. Y Foucault, como ya lo platicamos, pertenecería a una suerte de hacer la historia de las autoridades, o la historia del discurso de los que castigan, ¿no? Entonces, si bien el primer Foucault empieza como con los psiquiatras, este segundo Foucault, o este final del primer Foucault, se empieza como a posicionar desde la historia de la criminología, si lo queremos ver. O sea, este texto tendríamos que pensarlo desde como una historia de la criminalística, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vigilar y Castigar viene a suscribirse como dar cuenta de la historia de la cárcel, o la historia del discurso penal moderno, ¿no? Y esa tarea es lo que Foucault va a decir después, a la larga, que es lo que faltaba por hacerse. O sea, que no se estaba haciendo, o que nadie había hecho ni una historia de la locura como él, ¿no? Así como muy... Pero sobre todo lo que faltaba era una historia del discurso jurídico, o de quienes lo componen, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ir viendo hoy es cómo funciona esta lógica de la vigilancia, o de la justicia, o del sistema penal, o los mecanismos, ¿no? Digamos, de corrección de los cuerpos, o de cura, o de reinserción social en términos contemporáneos, ¿no? Entonces, en este sentido, Foucault viene a dar cuenta que esta lógica penal en realidad es algo mucho más espeso, denso y oscuro de lo que parecía, porque lo que parecía era que es obvio, ¿no? O sea, el juez te condena, ¿no? Y entonces ya ahí se terminó la cosa, ¿no? Tú eres culpable y recibirás tantos años en prisión, y algo como muy natural que todavía hoy nos sigue pareciendo, quizás más, la cosa de que pues, si alguien roba, ¿no? Si alguien viola, ¿no? Si alguien, digamos, comete un fraude, si alguien mata, ¿no? Pues es natural que esté encerrado en la cárcel, o sea, es sin discusión, ¿no? Y ahí la peripecia
del propio Foucault, o sea, en dar cuenta de, oigan, esas ideas son históricas, o sea, ahí curiosamente, para los críticos o los marxistas que le hacían la crítica, ahí Foucault verdaderamente marxista, o sea, reflexionemos los valores históricos que nos están tocando, porque no son naturales, son unas construcciones, ¿sí?, que tienen una genealogía, que vienen de un lugar y que buscan intereses políticos de fondo, o sea, no son castigos naturales, no es que ciertas conductas naturalmente sean reprobables o que sean antinaturales, o sea, ya pensar, ¿no?, como en términos de antinaturalezas, de que ciertos sujetos son antinaturales, ya para Foucault le suena como bastante evidente el fracaso o las discontinuidades en este dispositivo o en esta lógica de la vigilancia y el castigo. ¿Por qué? Porque naturalicemos, ¿no? O sea, algo natural, pues todavía te lo compras, ¿no? O sea, como que los hombres somos buenos por naturaleza, o somos malos, o somos gregarios, ¿no? Que es como la más que se sacan los, ¿no?, como los de sociales, ¿no? Que, no, el ser humano es gregario, ¿no? Por naturaleza. Entonces, Foucault ahí primero va a hacer un corte de ¿cómo por naturaleza? O sea, cuando yo digo por naturaleza, ya le estoy imprimiendo una forma de interpretación histórica, política, de eso que estoy diciendo que es natural. Antes de que sea natural, es más bien una construcción política histórica que se presenta en términos de natural, pero como para legitimar ese régimen de verdad que se quiere instaurar, no porque sea natural como biológico, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Foucault? Que el mismo discurso biológico de la ciencia natural es histórico, o sea, que por más botánico que nos diga la planta es natural, lo que no podrá ser es la carga teórica con la cual el botánico está viendo la planta. Esa teoría es histórica y la forma en la que los humanos observamos, percibimos, interpretamos es histórica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ahí ya Piaget y Vygotsky, etcétera, nos han explicado muy bien que nosotros percibimos con interpretaciones, no vemos las cosas en sí como soñaba Kant, ¿no?, o como más bien Kant dejó de soñar, sino que las vemos o las percibimos desde construcciones históricas, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay naturaleza de las cosas o de la percepción, porque ya las cosas están, digamos, atravesadas por discursos históricos, por cargas históricas que nos hacen ver de cierta forma las cosas. Entonces, Foucault llegará a decir, y será pues algo que podremos rescatar después, porque seguro que se tiene que rescatar, la discusión entre Foucault y Chomsky, en donde justo discuten esta idea de que el humano, o que si la humanidad o la naturaleza tiene una naturaleza, o sea, que si naces con una cosa, ¿no? Y entonces Chomsky, pues sí, como que dice que nacemos para la justicia o cosas así, todavía muy humanistoide Foucault, perdón, Chomsky, como un lapsus, y más bien Foucault le va a recriminar, ¿no?, que justo no hay naturaleza de las cosas. O sea, que el problema no es ver cuál es la naturaleza verdadera de las cosas, sino abandonar la pregunta por naturalizar las cosas. Pues, o sea, el problema es creer que algo es natural, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí Foucault, genial. Pero cuando ya llegamos al punto de la antinaturaleza, o sea, ya vean como ese segundo giro, ¿no? Como que esta tuerca girando todavía más, reprimiendo todavía más, porque entonces si naturalizamos, claro, o sea, no va a ser tanto el problema por quién es natural, sino más bien por quién se salió de la naturaleza que nosotros propusimos, ¿no? Entonces, ese campo antinatural es el que Foucault va a empezar a politizar, ¿no? Y esa es su superación del marxismo o su superación de la política de su tiempo, de nuestro tiempo. O sea, el que Foucault haya ubicado un nuevo nicho de disputa, unos nuevos redes, horizontes de discusión política que antes se reducían a burgueses y proletarios, ¿no? Foucault está viendo un nuevo plano, ¿no?, que son como los desviados sociales. Aquí se puede marcar como de muchas formas, pero si hay algún campo que, como platicamos ya, lo de Foucault, biopolítica, teoría queer, desviación social, no son un campo como tal, o sea, no es como un campo coherente cerrado, no, o sea, son como
horizontes, como brechas, permítanme. Por allá. Entonces, este nuevo horizonte, o sea, son en términos de coordenadas. Cuando digo coordenadas no es como un nuevo campo cerrado, sino que las coordenadas son como ciertos rayos que van a entrecruzar los campos que ya estaban para desatar nuevas interpretaciones que puedan ver nuevas posibilidades de lucha política. Entonces, lo que está haciendo Foucault es decir que toda esta gente, todos estos monstruos infames, ¿no? O sea, todos estos personajes dignos de castigo y de vigilancia y de persecución, en sus inicios, en siglo XVIII, en realidad son desviados sociales, ¿no? Pero lo de Foucault no se queda ahí, o sea, no se queda solo en detectar cómo el poder o cómo las autoridades empezaron a crear estos perfiles, estas nociografías de gente peligrosa, sino que cómo finalmente fueron poniéndose en una posición de desviación y cómo esa gente desviada está resistiendo al poder hegemónico. Pues. O sea, la virtud de Foucault, principalmente creo que, digo, ya si profundizamos es de las más superficiales, pero es como de las puntuales, es que ya no quiere reinsertar socialmente la desviación. O sea, que ya no quiere corregir los desviados. O sea, eso es como un discurso todavía muy vigente. En cualquier psicólogo social bueno, ¿no? Es un güey que detecta cómo está el poder y cómo no funciona bien la cárcel y el psiquiátrico, y quiere desde ahí reformarlo para que entonces ahora sí los corrijan bien. Lo de Foucault ya no pasa por querer reinsertar, por querer corregir, por querer verdaderamente desarrollar o castigar, sino más bien pasa por digamos, desviar más al desviado, o por dejarlo en su desviación, ¿no? O sea, sí, ya quizás como desviarlo más ya sería como todavía más perverso, pero bueno, que sería muy Foucaultiano, pero no, o sea, pasa principalmente por dejémoslos en paz, pues, ¿sí? O sea, no queramos volver a intervenir sus cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el marco de este libro, o sea, cómo de aquí Foucault logra desprender una noción de desviación social, ¿sí? Y un montón de cosas más. O sea, aquí es de los textos que ya están en el biopoder, pero no como tal, microfísica del poder, pero no como tal, ¿no? O sea, ya tiene un montón de cosas que después las va a hacer grandes, pero aquí ya se ven como bastante matizadas, y cada que uno relee este texto le empieza como a ver como todavía más cosas, pues como ya Piaget nos explicó, que cada que vuelves a ver, ¿no? o a reestudiar, pues le vas ampliando más la percepción. Entonces, bueno, en este sentido, Foucault, pues ahí se va a como posicionar políticamente, y sí, con este libro Occidente podríamos decir que todavía no puede, ¿no? O sea, no hay un discurso ni los zapatistas, ¿no? Que son como nuestro modelo más avanzado socialmente. Los zapatistas todavía tienen modelos mucho más avanzados, sí, pero no han logrado lidiar con el problema de dejar de crear desviados, pues. O sea, todavía hay cárceles, no como estas, afortunadamente, pero los zapatistas todavía tienen formas de castigar, ¿no? Autogestivas, y al que le cometen el crimen es el que pone el castigo, o sea, pero siguen esta lógica, pues, o sea, de que la justicia se tiene que tratar con castigos. Si la sesión pasada platicábamos de la falacia de unir seguridad con libertad, ¿no? Que era casi una tautología, decíamos, pues ahora pensar justicia con castigo nos suena también bastante contradictorio, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a hacer justicia castigando? O sea, eso ya es injusto, pues, o sea, entonces es otra tautología que detecta Foucault ahí. Y bueno, pues entonces este libro lo posiciona porque hace una defensa política de los desviados sociales, ¿sí? O sea, ya no es quererlos corregir, ya no es quererlos educar, ya no es quererlos castigar, pues, ¿sí? Sino dejémoslos en paz, ¿no? O
en vez de ponerles una cárcel, pongámosle una escuela de arte o de cine y bueno, vemos como que podría pasar, dado caso. O sea, si el Estado va a intervenir en tu cuerpo porque algo estás haciendo mal, pues entonces ponme un espacio en donde realmente pueda descargar o más bien retener toda esta desviación para luego poder producir algo como mucho más interesante en vez de andarle robando, matando, qué sé yo. Algo así. Eso tampoco lo de Foucault. O sea, Foucault es más radical e invita a la disolución de todos estos dispositivos. Es más, los momentos más finos en el texto, Foucault siempre termina criticando la posición del especialista, del experto, que eso es algo muy presente en toda su obra, pero o sea, aquí queda muy claro. O sea, cómo cuando nos va a explicar, que es un punto al que vamos a ir, nos explica cómo funciona esta dinámica de la vigilancia y el castigo, va a apelar a una suerte de un desbloqueo epistemológico entre las ciencias, ¿sí? De tal suerte que el que castiga termina justo menos siendo el juez. O castigan tantas intervenciones, tantas mediaciones, tantos niveles, que lo del juez parece como una decisión inevitable o correcta, o como que era lo último que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque al juez ya le va a llegar un test del psicólogo y un diagnóstico socioeconómico del sociólogo y unos proyectivas del pedagogo y unos electrodos del neurocientífico y unas bases biológicas de la conducta del sujeto. Entonces ya tiene varias pruebas empírico-científicas, datos duros, con los cuales el juez decir, güey, pues es que yo no es que, o sea, inclusive tú me caes bien, cabrón, o sea, como tu perversión está padre, pero mira, hay todo un dispositivo, ¿no? O sea, epistemológico denso, ¿no? O sea, no nada más que yo porque quiera castigarte, ¿no? O sea, hay varios especialistas, peritos súper inteligentes, ¿no? Súper letrados, que me dieron las pruebas que tú contestaste. O sea, entonces, justamente Foucault va a irnos contando cómo le van extrayendo una verdad al sujeto, ¿sí? O sea, cómo se le va construyendo una verdad. Entonces, esta cosa que pensamos de que, ay, a los locos no se les escucha, a los presos nunca los dejan, no, justo se les hace producir una verdad, la que sea, que encaje en estos test, en estos modelos, en estos manuales, en estos formatos, para desde ahí tener con qué ajustarlo a mis tests. Porque sucede que yo no he conocido un test que sea para demostrar que alguien no es criminal o que es como súper, ¿no? O como que es súper buen ciudadano o como súper sano. Todos los tests son para ver qué tan criminal vas a ser. Entonces, sea el que lo conteste, va a ser un grado de criminal. Pues, o sea, no hay un test como que diga para no criminalizar, ¿no? O sea, es como, justo funcionan desde criminalizar algo. Entonces, sea el que lo conteste, conteste lo que conteste. O sea, si no lo contestas, pues es que no contestó, claro, ¿no? Se negó y en el reporte, está negado a contestar, entonces tiene problemas con la autoridad porque su padre, bla, ¿no? Y si contesta muy rápido, entonces nos quería mentir porque hay muchos. Y si contestó más o menos, es que es súper sociópata y se quiere hacer normal. Y entonces como todos van para allá, o sea, no hay forma en que una persona pueda escapar, pues, ¿no? Pero necesita contestar, producir verdad. O sea, aunque se calle, también queda ahí, pues, o sea, porque se cayó. Pero, tal cual, se cayó, ¿no? O sea, que se cayó, ¿no? Como que se tropezó, ¿no? Entonces, justamente te extraen una verdad, ¿no? Que no es una verdad, o sea, pues, no es esta verdad, volvemos, no es la verdad trascendental filosófica de la modernidad, ¿no? Es una verdad que es cualquier discurso que quede en nuestros tests para desde ahí tener que castigar, ¿no? O sea, esa es como la verdad que como que se estaría planteando con Foucault. Es una verdad mucho más versátil, mucho más volátil, más súper flexible, ¿no? Inflexible, inclusive. Entonces, bueno, finalmente este dispositivo, ¿no? Va a ir funcionando desde ir produciendo, ¿no? Esta verdad para entonces que las autoridades se desentiendan de la violencia que están ejerciendo sobre el cuerpo y que justo no sea presentada como violencia, sino que sea presentada como que es algo en favor de la sociedad, o peor aún, en favor del propio sujeto que está siendo condenado, pues,
¿sí? O sea, si te encerramos es para que recapacites, para que veas ¿no? Es porque eres peligroso para tu familia, no puedes educar a tus hijos, en tu trabajo robabas, entonces es por tu bien también, o sea, no solo como por la seguridad de la sociedad, sino por tu bien, o sea, es porque te queremos. Y ahí suena el psiquiatra, pero también suena la madre, o sea, en paralelo, pues, ¿no? Es que es porque te quiero, ¿no? Entonces, en esta lógica de querernos como vigilarnos, es lo que tenemos, o sea, porque finalmente para dar otro paso más, y quizás solo comentar unas cosas más y como cambiarla, o sea, echarme como 10 horas más y ya luego, volvería, ya dijo, no, yo ya vengo hasta el otro sábado. Bueno, vendría esta parte de la discusión que creo que va a ser como lo mejor de esta sesión. Ya hasta tengo ganas como que se me cuecen las habas, sobre el panóptico, ¿no? Que es un gran concepto. Ese creo que, no sé por mi formación, pero creo que es el concepto es mi concepto favorito de Foucault, así como podría ser, ¿no? Hay muchísimos, pero del panóptico, y justo va en este sentido, o sea, cuando pasamos del psiquiatra al juez a la madre, el panóptico no es una cuestión ni lograda, que eso es fundamental, que en el siguiente, la clase que sigue viene una charla sobre el puro panóptico, donde Foucault va diciendo, güey, es que el panóptico no está logrado, o sea, no es que estemos encerrados en el Big Brother, justo todo el tiempo está fallando, pero por eso se rehace todo el tiempo y por eso, o sea, los cuerpos resisten, y porque resisten es que no se logra, pero lo que sí se logró fue extrapolar de la cárcel a la sociedad el modelo panóptico. O sea, no es que esté logrado, eso es fundamental. Lo que sí se logró es que nuestra sociedad funcione muy a modo de un panóptico carcelario. O sea, es como que si las ciudades en esta cuadrícula que les contábamos las sesiones pasadas, ¿no? Que nuestras ciudades están cuadriculadas para que generen sujetos cuadriculados, ¿no? Y para que sean fácilmente cuantificables, ubicables, perseguibles. Entonces, eso, ¿no? Esta es la cárcel, o sea, el modelo de ciudad es un modelo arquitectónicamente panóptico, ¿sí? O sea, que sirve para vigilarnos mejor. Entonces, el problema no es el panóptico de la cárcel, ahí surgió, o sea, esos son sus primeros planos, pero sus objetivos, o sea, están fuera, están más allá, pues, o sea, están en una cuestión de prevención social, ¿sí? O sea, prevenir que no lleguen a la cárcel. Entonces, que desde antes se vayan reprimiendo, se vayan cuidando y vayan siendo dóciles para que no logren llegar, ¿no? Y de tu cama al catre de la cárcel hay toda una serie de intervenciones para que no llegues ahí. O sea, tienes a tus papás, tus hermanos, tus amigos, el barrio, la tele, el Twitter, el Facebook, tus profesores, los especialistas, los médicos que te van diciendo, no, es que eso está mal, es que eso está... Entonces, de tal forma que tú vayas como que comprendiendo. Y solo si vas transgrediendo todas esas paredes como una bala que va atravesando paredes, pues vas a llegar hasta este último confín, que es la cárcel, ¿no? O sea, como el máximo. Ya si eres el Chapo Guzmán, pues te sales y sigues, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, esas personas, antes que una patología, tendrían, desde Foucault, una gran capacidad de transgresión de este sistema panóptico que nosotros defendemos, pero que no como que nos da nada, pues, o sea, como que solo nos tiene a rajatabla, ¿no? Sin darnos algo por el cual se justifique nuestra defensa irracional sobre el dispositivo panóptico. Sin embargo, lo que vemos es que la gente lo defiende, pues, o sea, a pesar de que no le dan casa, escuela, becas, apuestos, o sea, lo defiende, pues, ¿no? Y eso es por la docilidad que ya hemos contado de la gente, ¿no? Hacia la transgresión, pues, ¿no? Entonces ahí Foucault va a ver estos sujetos que no se dejan corregir, ¿no? Que justamente ahí donde se les quiere corregir se escapan y hacen más cosas y se escapan y hacen ese gesto de como ir escapando al poder e ir creando más o ir enseñándole a los demás que se pueden hacer más cosas que parecían
antinaturales, ¿no? Y que entonces no son antinaturales porque lo está haciendo este güey y justo es funcional y justo lo quieren más y justo desarrolla la infraestructura que no había hecho el Estado, y volvemos a lo de cómo la izquierda le hace la chamba al Estado. Entonces, bueno, esta gente que está transgrediendo los límites, ¿no? En realidad tiene un alto valor revolucionario, pues, o sea, desde Foucault, ¿sí? ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a un nivel límite toda esa construcción histórica de la justicia y la moral que se nos presenta, pues, ¿sí? Entonces, ahí cuando el Chapo se sale de la cárcel, ¿sí? Y hoy en día con toda la tecnología y no lo encuentran, pero mejor aún porque él ya compró a toda la policía. O sea, ese gesto de perversión excedido, o sea, de yo ya tengo comprado a todas las autoridades y a mí nadie me puede tocar y tengo empresas 70 y tantas en todo el mundo y entonces estoy genial y ya puedo lavar dinero y ya nadie me puede controlar. O sea, esa monstruosidad que moralmente o penalmente suena como, güey, hay que matarlo y colgarlo y empalarlo y lo llevamos por cada plaza de la ciudad para que nadie quiera, ¿no? En Foucault causa un gran goce, pues, ¿sí? Porque son este tipo de biografías que nos demuestran toda esa potencia que podríamos llegar a tener y que, a pesar de nuestras condiciones de hoy de sumisión y explotación y bla, 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 todavía hay este tipo como de personajes que es bien curioso, porque en la medida que el poder va maximizando sus economías y sus técnicas, también van surgiendo sujetos mucho más transgresores. O sea, va como a la par, pues, o sea, los que transgredían el modelo del siglo XVIII sobre lo penal, pues, pues hacían transgresiones que hoy en día pues eran como, no sé, como weed, ¿no? O como le robaban el arte, pero hoy ya vemos un hacker, ¿no? Así que ya son estos como transgresores así de quiebra todo el sistema de un banco así en un día, o el gobierno de Colombia, no sé, y ya cuando va a dar el comunicado del presidente, sale una máscara ahí ¿no? Del V de Vendetta y ¿no? Y entonces ya la videoconferencia mundial ya se desactiva. Entonces, curiosamente, y esta es como que la esperanza Foucaultiana que veríamos, o sea, que en la medida en que el Estado siga maximizando su vigilancia y los corporativos y los gobiernos tal, también van a ir surgiendo sujetos mucho más perversos, pues, o sea, entonces ahí retomaríamos un viejo pasaje de Freud que platicamos el seminario pasado, que Freud a Einstein, en una carta que tienen cuando Einstein le pregunta a Freud ¿por qué la guerra?, ¿no? Freud, dentro de su respuesta, que un arrastre al buen Einstein, así como diciendo, bueno, pues el inconsciente y la cuántica, pues ahí vamos a ver quién, ¿no? En el siglo XXI se va a ver quién es el que llega. Ahí Freud contesta, el Estado es el que genera la violencia. O sea, no volvamos a la idea hobbesiana de que hay violencia y el Estado la tiene que regular, sino que pues no hay violencia porque no hay discurso de la violencia. ¿Me explico? O sea, podríamos ver a un padre violando a una niña hace 10.000 años y lo veríamos como que la quiere mucho. O pensemos en otras comunidades todavía que hay, africanas. Sí, pues, claro, ¿no? Entonces, bueno, pero justamente nosotros que ya estamos con esta moral de la violencia vemos eso y ya lo vemos como violencia. Entonces, bueno, no solo es que el Estado construya discursos de la violencia, o sea, campos de percepción, que es tal cual como Foucault va a describir esta técnica biopolítica o la tecnología de la seguridad, que es construir campos de percepción, o sea, que los sujetos perciban de cierta forma, o sea, ya es una discusión meramente cognitiva lo que Foucault trae, pues, o sea, del siglo XXI, en el sentido de que estos campos de percepción te hacen ver de una forma actos, ¿no? Como, digo, ya el de la niña violada, o la niña violada, que pues en realidad ya que es la 10ª violación, ya habrá a ver quién se viola a quién, pero dejémoslo en la marcha anarquista y los chavos que rompen el banco y saquean los cajeros y la gente lo reprueba, ¿no? O sea, eso que se podría percibir como qué bueno que nuestros jóvenes despertaron y ya mandaron la mierda y ya no aspiran a ser un pinche cajero de banco de mierda ahí fingiendo esta simulación,
eso la gente lo percibe como, no, qué mal nuestros jóvenes, es que nos falta muchísimo, pues no, pues es que no estudian, nada más van al CCH, pues es que ahí se ve como esas escuelas nada más pues, te hacen perder. O sea, ese es el nivel que está trabajando Foucault, pues, o sea, la percepción de los cuerpos, ¿sí? O sea, cómo se fueron creando campos de percepción históricos, ¿sí? En donde un mismo acto se puede ver condenado o se puede ver con potencia, pues, ¿sí? Ahí un poco, para salvar a Lacan no, a los lacanianos un poco sí, justamente la diferencia entre el psicoanálisis lacaniano y la psicología, ¿sí? Tendría que ver con que la psicología te enseña a ver síntomas en una cosa y el psicoanálisis te enseña a ver deseos. Entonces esa es como esa es como la gran ruptura, pues. O sea, no pasa porque le inyectes algo al sujeto y luego ya lo veas bien, o le des chochos, o según tú le platiques y lo diagnostiques y le cuentes. No, o sea, pasa por la primer figura o el primer signo que el paciente te presenta, ¿no? Eso, el psicoanalista está viendo cómo su deseo está luchando por salir de una nueva forma. Y la psicología, el otro 90%, la ve como eso hay que quitarlo, extirparlo, ¿no? Corregírselo, eso está mal, ¿sí? Entonces, bueno, algo similar es lo que quisiera hacer Foucault y de nuevo aquí con esta conexión pues, se logra ver cómo Foucault está influenciadísimo por el pensamiento de Jacques Lacan, ¿no? O sea, es como muy claro. Entonces, lo que él está discutiendo es este campo de percepción psicopatológico, pues. O sea, cómo se construyó, cómo fuimos construyendo ver patologías, ver cosas inmorales, ¿sí? Y justamente detestarlas, atemorizarnos y legitimar que esos cuerpos sean intervenidos cuanto ya, pues, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que nos pasaría hoy, seguramente volviendo a lo de los cárteles y al Chapo Guzmán, estos grandes infames, lo que sucedería es que la gente, y ustedes lo vieron del 2006 al 2012 sobre todo, fue un sexenio de crear un discurso, ¿sí? De percepción de que el narcotráfico era lo peor que nos podía pasar, ¿sí? Sí, si bien antes ya se veía, pero o sea, no es que antes no estuviera construido, estaba construido pero de una forma como mucho más pues de tabú, ¿no? Pero ya Calderón es el que lo pone de relieve, ¿no? Y entonces empieza todo un discurso de percepción de que eso es lo malo, de que eso es lo desviado, de que eso es lo insoportable, ¿sí? De que eso es el antidesarrollo, tal cual, ¿sí? O sea, aquí en realidad la disputa sería qué es desarrollo y qué es antidesarrollo, ¿sí? Desarrollo para Foucault sería seguir estas mismas prácticas biomorales de lo mismo y los antidesarrollistas serían los que quieren transgredir esa norma y quieren radicalizar sus cuerpos al nivel de bestias, ¿sí? Y ese es como su punto final, pues, ¿sí? O sea, hay como dos grandes como corrientes ahí que se podrían ver. Bueno, entonces, en este sentido, el Estado y el biopoder, sus empresas neoliberales, tal como lo platicamos la vez pasada, genera estos campos de percepción, ¿sí? Que en ese sentido van a legitimar que el... me perdí. Bueno, este campo de percepción, ¿sí? Va a hacer que... mierda. Esperen. Si quieres retomo y Ok. Igual para articular un poquito en relación a lo que está comentando Javier, habría que ubicar en qué momento es en el que pues, el crimen se empieza a poner ante los ojos. En este caso, pensar en el asunto del suplicio es fundamental. Vamos a abordar ahorita dos suplicios. Uno que parte de una ficción, tiene que ver con la novela Calígula de Howard, que después Tito Braz hace ahí todo un guión ligado a esta novela. Y
Esto es ubicando Calígula en la época del Imperio Romano. De ahí vamos a pasar a otro suplicio, que es el que aparece en el primer capítulo de Vigilar y Castigar, que es el suplicio de Demians. Y vamos a pasar después a la cuestión de la administración del tiempo, para pensar cómo esos dos momentos nos pueden permitir de una u otra manera hacer un análisis pues, lento y muy económico de la práctica del panóptico. A fin de cuentas, el panóptico tiene como objetivo no crear un control total del crimen. ¿Por qué? Porque el crimen es también un elemento necesario dentro de la función del Estado. Ahorita lo vamos a ubicar, pero lo que me gustaría que quedara quizá un poquito más claro es cómo se dan estos saltos en los que el suplicio en un primer momento aparece como una figura radicalmente pública y en un segundo momento aparece como algo que pertenece al secreto de las leyes. Para que haya pasado de este público circo a la cuestión del secreto entre los jueces, sus psicólogos, sus abogados, tienen que operar un montón de situaciones ahí, quizá de sofisticación de la misma ley, y esto precisamente en relación a una sofisticación de un cierto modelo económico. Nos dice Foucault en relación a Damiens, dice: fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos, pantorrillas y su mano derecha. Ha sido en este el cuchillo con el que cometió el asesinato, que en ese caso era un parricidio, aunque había asesinado a un rey, pero el rey es la figura del padre. Esa mano tenía que ser quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez, resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Esto tiene que ver con el origen de la ley. Estamos antes de 1800, y antes de 1800 era una constante que los cuerpos tenían que ser castigados de esta manera, y la gente tenía que ir a la plaza pública a ver cómo se despedazaba al que había transgredido la ley. En este caso la ley es radical, porque la ley no es la ley del hombre. Acá lo que se transgrede es la ley de Dios. Si se transgrede la ley de Dios, el que hizo esta barbaridad tendrá que terminar como Damiens, si bien le va. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, la de descuartizarlo, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6 caballos, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna, tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del padre de Saint-Pol, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Vean las figuras que están acá. Está el padre de la iglesia, está el verdugo, está el juez, y está ahí toda una comitiva, el público. Pensemos, ahí está todo el público, aquí está el supliciado, acá está el verdugo, aquí está el padre que lo va a consolar mientras lo están partiendo en dos, y los caballos lo están jalando para que quede bien descuartizado. Esta cuestión es importante, porque después con Bentham podemos pensar cómo se modifica esta arquitectura. La arquitectura del suplicio tiene que ver con un acomodamiento específico de los personajes
de la vigilancia del crimen, que acá este despedazamiento del criminal se ha visto por todos. Es una especie de prepanóptico, porque después todas estas piezas se van a reorganizar en un acomodamiento bien específico. Pero sigamos acá con cómo Foucault describe cómo descuartizaban a Damiens. Dice, se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante arremangado por encima de los codos tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1 pie y medio aproximadamente, este tamaño, y le atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, de ahí pasó a las 2 muellas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Cabe señalar que esto aparece en los archivos, pues sí, archivos históricos. Bibliotecas. Sí, bibliotecas, hemerotecas, es decir, esto está redactado no, y aparte tal y como fue visto. Ajá. Pero pocos lo revisan. Exactamente. Después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro el caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. Este hombre era muy fuerte porque no lo podían matar. Él seguía vivo viendo cómo este castigo se le estaba propinando. Las sogas de tan apretadas que estaban no podían ser jaladas por los hombres, ¿no? Y sin embargo Damiens seguía resistiendo. El cuerpo, si tiene una característica, es que resiste a los embates de la ley y de la muerte. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar y, en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte. Los del brazo derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas, vean. Es decir, se tuvo que cruzar para que se pudiera quebrar el cuerpo, porque así no se podía. Entonces, es pura improvisación como en el jazz. En este caso, Damiens levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos sin resultado. Seguía bien. En fin, el verdugo Samson marchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron, ya estaban hasta la madre de no poder descuartizar a Damiens. Y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado cayó al suelo. El cuerpo resiste a la fuerza del caballo inclusive. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía: bésenme, señores. Seguro que no les decía eso. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había atenazado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos, y en el sitio de los hombros y las axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Algo parecido a lo que aquí describe Foucault lo podemos encontrar en un texto de Bataille que se llama Las lágrimas de Eros, donde describe la cuestión de los suplicios, las pinturas de época, como alguien que osaba quitarle la cosecha al amo, lo ponían entre 2 árboles y con una, ¿cómo se llama?, para cerrar la madera, entre 2 le partían a la mitad, vivo, ¿no? O sea, no se le
no se le drogaba ni nada como en el sacrificio de las 100 partes en China, sino que acá era todo el goce de la destrucción de aquel que logró transgredir la propiedad del amo. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, dice el que escribe esto, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera, quizá era la mascota de Daniel, ¿no? Pero acá lo que habría que rescatar es toda esta solemnidad, todo este ordenamiento ligado precisamente a la ejecución y a la aplicación del crimen, ejecución de aquel que dejó de ser hombre, pues solo una bestia puede realizar un crimen, y esta solemnidad de la vigilancia, este acomodamiento de los centinelas, del padre, de toda la ley de época vinculados a ese acontecimiento. Es una especie de fiesta inclusive la que podríamos pensar acá. Cuando uno lee esto hay un efecto de carcajada porque no te puedes creer que se le ponga tanta atención a matar a alguien, pero en un segundo momento esa carcajada angustia porque tiene que ver precisamente con el origen de la ley, tal y como nosotros ahora la conocemos, quizá más maquillada, quizá con una otra elaboración, pero de ahí parte, ahí donde hay un crimen, ahí se origina la ley. Después eso se modifica, pero antes de eso pasemos a esta ficción que les decía de Calígula. Todos ubicamos a los 12 Césares, ¿no? Habría que leer el texto de Suetonio, habría que ir a leer a los historiadores sobre todo de Roma, sobre todo del periodo de los Césares. En este caso vamos a hacer énfasis también en un suplicio de allá de antes de 1400, allá de antes de 400, después de que fallece Jesús y se empieza a erigir el imperio romano como el falo del mundo. Pero vayamos acá, nos dice Howard en su novela: Calígula alzó la faldilla de la túnica del soldado y la fijó en el cinturón de este. Este era un soldado que había bebido en horas de servicio. Entonces viene el castigo. Luego Calígula casi amorosamente hurgó en la ropa del centinela y le extrajo el pene y los testículos sosteniéndolos en la mano. Lanzó el centinela un gemido, pero no se atrevió a moverse. Siguió firmes, aunque cruzó su rostro rojizo oscurecido por el vino una expresión de desconcierto. Calígula soltó el pene de modo que quedó colgando a la vista de todos. A continuación hizo un nudo con el cordoncillo, lo estiró para comprobar su consistencia y por fin se dio por satisfecho. Volvió a coger el pene para acariciarlo un momento como si paladease su longitud y grosor. Luego suavemente deslizó el nudo alrededor del capullo del pene y lo corrió hasta su base. Por último, dio un tirón veloz apretando el nudo lo máximo posible. Hendió el aire un grito de dolor y luego otro. El joven centinela se desplomó en la silla sin dejar de chillar. Al ver que se llevaba las manos al torturado pene, los dos guardias le apartaron los brazos y se los ataron a la espalda. Tiberio, el tío de Calígula, con una benevolente sonrisa veía retorcerse al centinela. Mirando sonriente a los ojos al joven, contemplaba cómo empezaba a gotear de sus labios mordidos saliva sanguinolenta. Tiberio miró a Calígula aprobatoriamente y éste respondió con una leve inclinación y una sonrisa similar a la del propio Tiberio. El centinela, castigado por beber, seguía maniatado a la silla, retorciéndose entre dolores agónicos, mientras los guardias del emperador continuaban atracándole de vino. Tenía el vientre muy hinchado, pues el cordoncillo atado atracándole de vino, pues no podía hacer otra cosa. Sí, aparte no podía orinar porque tenía atado el cordón al pene. El pene se le había amoratado y su aliento no solo apestaba a vino, ya apestaba a orina. Tiberio sonrió mirando al soldado y dijo:
Bueno, creo que este muchacho ya ha festejado bastante por un día. ¿Qué te parece?, preguntó volviéndose a Calígula y mirándole significativamente. Me parece que sí, señor, dijo enseguida Calígula. ¿Aliviamos su pobre vejiga? Creo que sería lo más razonable, dijo Tiberio. Inmediatamente Calígula sacó su daga y la hundió en el vientre del hinchado soldado. Hubo un solo grito agudo y ahogado. Cuando el vientre estalló y sangre, vino y orina brotaron como una catarata y se derramaron por las piernas del centinela. Este murió enseguida. Tiberio contempló el cadáver sin piedad. «Qué lleno estaba», comentó. «Qué lástima que usáramos vino tinto», comentó Calígula. «El blanco resulta mucho más bonito mezclado con la sangre». ¿A qué traigo estos dos suplicios? A que precisamente antes de 1800 el efecto del castigo tiene esta característica de tener que ser puramente público, crudamente público y abiertamente público. Aquel soldado que beba en horas de servicio, al menos desde esta ficción que se plantea en esa novela de Howard, pues tendrá que ser su destino. O en este caso, aquel que ose asesinar al rey o a alguien de la realeza, pues no tendrá mejor suerte. Es decir, va a ser llevado a suplicio y no va a culminar, o su fin no va a ser cualquier fin, va a ser un fin que tiene que funcionar como lección para todos aquellos que vieron lo que este desgraciado soldado había hecho. Pasemos, pasemos también entonces a lo que acá interesa. Foucault anuda a esta descripción del suplicio la cuestión de la administración de los tiempos en un colegio, me parece. En La Salle. En un colegio de Jean-Baptiste Lasalle. En este asunto, Foucault más bien lo que analiza es la jornada de los presos en una cárcel de época, ¿no? Ya de 1830, 1835. Y ahí Foucault lo que desglosa es el comienzo de la jornada, el trabajo, la comida, la escuela, a qué hora se van a instruir físicamente, a qué hora van a ir a la iglesia a rendir sus oraciones, a qué hora van a llegar, a qué hora se van a bañar, a qué hora van a salir a lavar sus trapos, a qué hora van a hacer el ejercicio nocturno. Es decir, el tiempo en este segundo momento que les explico ya cobra una característica bien interesante. Antes de 1800 la cuestión del criminal y su purga, o la purga de su crimen, tiene que ver con el puro efecto de lo público. Después de 1800 se da una renovación en el ejercicio del castigo, es decir, va a haber una administración del tiempo de los cuerpos. Si en un primer momento estamos leyendo que no hay ningún tipo de administración, sino que tiene que ver más bien con una intromisión radical al campo de la víscera, un desmembramiento que funja como lección para los que llegasen a pensar en transgredir la ley, en un segundo momento no. Y este segundo momento, a partir de como lo plantea Foucault de 1800, viene dado por un movimiento bien específico. Hay un maridaje entre el juez y ciertas tecnologías que empiezan a nacer, es decir, la medicina enfocada al lugar del crimen, la educación enfocada al lugar del crimen, estas pedagogías del cuerpo que de una u otra manera son el sustento del cuerpo del ejército. Es decir, un modelo que hasta ese momento tenía que ver con la disciplina de los cuerpos del ejército del rey, es sofisticado y adaptado a la purga de los crímenes, o a la manera de estudiar en las escuelas, en los colegios jesuitas. No sé si quisieras abordar algo para igual seguir trabajando el asunto de la criminalidad. Sí, bueno, ahí podemos decir que este primer momento de los suplicios con el cual comienza Foucault su vigilar y castigar, tendría una suerte de fenomenología del castigo. Y fenomenología del castigo lo meto justamente porque hasta el mismo Foucault, pero sobre todo hoy nuestros filósofos trasnochados, o sea, los filósofos, siguen hablando de una suerte de que la fenomenología está centrada en el sujeto, ¿no?
Y acá lo que Foucault está haciendo es descentrar la fenomenología y ver cómo ha funcionado los cuerpos, o sea, ya no los sujetos, los cuerpos en torno a una práctica del castigo. Pero por el nivel de matices de complejidad y genealógicos que está viendo, por eso podríamos pensar que es fenomenológico, pues, o sea, porque está haciendo una retrosflexión, ¿no? Una suerte de pogeso, de suspensiones, para ir viendo cómo se han castigado los cuerpos. Entonces, bueno, ahí solo lo pondría así para demostrar cómo sí se puede hacer una fenomenología que no esté basada en un sujeto trascendental, ¿no? O sea, entonces, la fenomenología del castigo que está haciendo Foucault es explicarnos, como ya decía José Antonio, este pasaje de lo visible a lo invisible. Pues la invisibilidad en realidad es el paradigma epistemológico del siglo XIX, que Foucault está diciendo ni más, es del siglo XVII, pero bueno, o sea, es como este gran momento, ¿sí?, en donde se empieza a invisibilizar, ¿sí?, tanto el poder como, en términos científicos, se empiezan a preocupar por las cuestiones invisibles, ¿sí? Ahí tenemos la revolución del microscopio, de las bacterias, de los microbios. Ahí tenemos a Marx viendo que hay algo invisible de la explotación que no se ve, ¿no? O sea, porque tú me produces esos botes y yo te pago tanto, eso es lo visible, pero hay algo invisible que es ese plusvalor que yo te quito, ¿no? Y ahí tenemos a Freud diciendo, hay algo que no es meramente conductual, ni cerebral, ni concreto visual, sino es invisible, que es el inconsciente. Y ahí tenemos a Nietzsche diciéndonos que hay algo invisible de la moral, etc. Entonces, bueno, en este sentido, esta invisibilidad, Foucault también atravesado por la epistemología de su tiempo, como todos nosotros, nos va a decir que el castigo se fue mutando, fue sufriendo un pasaje de lo visible a lo invisible. Es decir, la visibilidad del suplicio era golpear el cuerpo directamente, pegarle, jalarlo con los caballos, ahorcarlo en su pene, apretárselo, amarrárselo, quitarle, cortar, ¿sí? O sea, golpearlo, ¿sí? Ese suplicio es el concepto como tal. Suplicio tiene que ver con golpear, con castigar el cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, en su placer, ¿no? Tiene que ver con castigar al cuerpo concreto, ¿sí? ¿Qué pasa después? Que nos vamos dando cuenta que la cognición es algo virtual, invisible, que no está, y que eso es lo que lleva a los cuerpos. Entonces hay que desplegar nuevas técnicas que ya no sean directamente corporales, visibles, sino hay que invisibilizar el castigo, ¿sí? Hay que irlo refinando, sofisticando, que no se vea, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿cuál es la razón de por qué estos señores, el sistema penal o los jueces o los soberanos, fueron llevados para allá? O sea, no es porque claro, no es ni por buenos ni por reflexivos epistemólogos. O sea, no es porque dijeron, ay, es que la epistemología se está yendo a lo invisible, entonces nosotros también, ¿no? O no es porque, ay, no, pobres cuerpos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Sí? Que en las plazas públicas donde se obligaba a la gente, así como a los perredistas, priistas los obligan a ir a las marchas, así los obligaban a la gente a ir a ver a la plaza cómo lo castigaban para dar ejemplaridad. O sea, puta, ve qué putiza, pues güey, yo mejor, ¿no? Pues ya no le entramos, oigan, mijos, tranquilos, porque si no me van a amarrar con los caballos y a ustedes sí les van a reventar las 4 extremidades, y puta, eso pues es